Hola, bienvenidos a Aromática 2021. Hoy nos encontramos con Eva Obregón de México, quien nos presentará su ponencia Cómo hacer un mezclado individualizado. Hola Eva, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Un gusto, como siempre, participar en este congreso que ya se está haciendo tan tradicional y sobre todo tan expansivo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Me encanta tu participación. Tú sabes que también a todos quienes te ven, encantas también lo que nos enseñas, cómo lo enseñas, así que yo feliz de tenerte nuevamente en Aromática. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, cuéntame, Eva, ¿cómo podemos hacer esto de hacer un mezclado individualizado? Y por qué es importante también quizás hacerlo. Claro. Mira, el proponer este tipo de ponencia, este tipo de presentación, que al final es un tipo de información, me surgió como idea leyendo los posts y leyendo toda la información justamente del grupo de aromaterapia en español. Hemos estado platicando y he estado de acuerdo que una de las cosas que nos está fallando al emplear aceites esenciales es evidentemente una capacitación. Tenemos que capacitarnos no solamente en cómo se obtienen nuestros aceites, de dónde se cultivan, de dónde provienen, sino también acerca de cuáles son las propiedades que estos exhiben, cómo hacer una dosis o cómo hacer un dosificado adecuado para el tipo de persona que estamos teniendo, porque evidentemente no es lo mismo hacer una preparación para una persona, pues, no sé, de unos 18 o 20 años, que para un niño de 8 años, que para una persona mayor e incluso para una persona que tenga alguna enfermedad grave o para una persona que se haya recuperado de ella, a los que llamamos convalecientes. Cada grupo de edad va a tener diferentes características metabólicas, esto es, cada quien va a exhibir un estado interno del funcionamiento del cuerpo que es adecuado no solamente a su edad, sino también al estado general de salud que tiene. Y entonces cuando veo muchos de los comentarios que vienen en este grupo de aromaterapia en español, es muy fácil enlistar largas listas de pone esto, pone aquello, pone esto y a mí me ha funcionado, ¿no? Entonces, sin afán realmente de hacer una crítica destructiva, sino al contrario, de personalizar los tratamientos, es que me surgió la idea de proponer este tema para concientizar que lo que le gusta a una persona es independiente de lo que puede gustarle a otra persona, por un lado, y que los efectos de los aceites esenciales pueden ser tan variados en las personas, que pueden ser tan distintos, que hay que tomarlo en cuenta como parte de la experiencia que como mezcladores o como terapeutas podemos estar desarrollando para enfocar un tratamiento, ¿no? Y entonces de esa manera eliminar las listas que son buenas como una guía general, pero que en lo particular muchas veces no nos están funcionando del todo bien. Entonces, ese básicamente fue el interés de presentar este tipo de información para que consideremos perfectamente bien antes de hacer una sugerencia el estado general de salud y, por supuesto, la edad y la condición de cada una de las personas. Bueno, en ese sentido, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con los blends o sinergias o mezclas que ya vienen hechas? Porque encontramos diferentes marcas que tienen diferentes mezclas que ya están hechas por algún propósito, quizás para relajar, quizás para desinfectar algo, para alguna, algún problema respiratorio, quizás. Entonces, ¿qué pasa con eso? Fíjate que lo que pasa es que dentro de lo que es la aromaterapia clínica tradicional, no estaría considerado, porque justamente el terapeuta tiene que desarrollar estas mismas mezclas. Bueno, no esas mismas mezclas, sino una mezcla adecuada para cada usuario. En términos generales, yo considero que el que haya disponible en el mercado estas mezclas prehechas es como un fármaco general que podría
adecuarse para algunas personas, pero que a otras solamente por el gusto quizá no les gustaría. Ah, detecto que puede haber allí otro pequeño problema. ¿Cuáles son las proporciones de cada uno de los aceites? Por lo cual surge una pregunta diferente, ¿no? ¿Quién lleva? ¿Quién lleva el liderazgo terapéutico de esa mezcla? ¿No? Una diferencia fundamental en esto, desde mi punto de vista, es que hacer un mezclado es diferente a hacer una sinergia. Un mezclado es poner aceites esenciales por alguna característica muy, muy específica que no siempre es terapéutica, que puede ser aromática, que puede ser por perfumería, que puede ser para decoración ambiental, que puede ser para muchas cosas. Pero cuando tú haces una sinergia, lo que estás enfocando es el valor terapéutico. Todos los aceites esenciales enfocados perfectamente en lograr llegar a un objetivo blanco. Y ese objetivo blanco es único y preciso para cada persona. Por ejemplo, ahora que está tan de moda esto de las enfermedades respiratorias, ¿no? Cuando nosotros tenemos a una persona que tiene un resfriado, una gripe, normalmente, pues todo el mundo está diagnosticado con gripa. Sin embargo, algunos tendrán fiebre, pero otros no. Algunos tendrán el cuerpo cortado, otros no. Algunos más desarrollarán, por ejemplo, algunos síntomas digestivos, otros no. Todos están diagnosticados con gripa. Dependiendo de cómo estamos entonces abarcando o enfocándonos hacia este aspecto, es que la presencia o no de ciertos aceites esenciales va a tener que estar entonces plenamente justificada. Y entonces la diferencia entre una sinergia o un blend ya prehecho estará dirigido a un público en general, pero nos dejará fuera normalmente lo que es el aspecto terapéutico individualizado. ¿Sí? Hay muchos otros factores que en un mezclado específicamente se tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, los gustos aromáticos de cada usuario, ¿no? Si nos vamos al concepto de cápsula aromática, que es un concepto muy importante dentro de la terapéutica, esa cápsula aromática tiene que ser del agrado totalmente del usuario, porque eso da apego al tratamiento. Si no hay un apego al tratamiento, entonces es como ponérselo a fuerza, ¿no? Un poco a fuerza. Y si hablamos ya del impacto sobre las emociones de nuestros aceites esenciales, un producto que no sea del total agrado del usuario, pues entonces el impacto emocional o psicoemocional que va a estar teniendo no tiene ningún sentido, ¿no? Porque me lo pongo porque dicen que esto es lo mejor, aunque no me guste. Y entonces tiendo a olvidarlo, tiendo a perderlo, tiendo a romperlo, a varias cosas donde, bueno, el tratamiento estaba hecho de tal forma general que como no somos médicos la mayor parte de los aromaterapeutas, pues no tenemos como esa figura, por así decirlo, de poder, de que me lo recetaron y me lo tengo que poner. Si no me gusta, ay, bueno, mira, hasta lo regalo, ¿no? Entonces, es el hecho de saber hacer una, una, un diseño te lleva a incluso tú misma poder desarrollar mezclas personalizadas del gusto 100% de ese usuario. Y esa sería una de las razones más importantes para las cuales también tenemos que individualizar los tratamientos. Y sobre esto de que la importancia de que esta mezcla o sinergia sea del gusto del usuario, ¿cuándo es importante o siempre es importante? Quizás alguien podría decir, no, si estoy haciendo una sinergia, por ejemplo, para un dolor muscular, quizás el aroma me puede no gustarme porque no es algo psicológico, emocional. Entonces, o quizás estoy, o sea, yo tengo mi propia respuesta, pero quiero escuchar la tuya. Sí, mira, yo soy de la idea y creo que desde hace muchos años lo soy así,
de que cuando una persona tiene un aroma o una mezcla de aromas propuesta, como propuesta, digamos, en papel, lo leí en un libro, me recomendaron en un sitio ahora online o todo esto, pues yo estoy casi seguro que esa es la propuesta terapéutica más agradable para esa persona que lo propone. Pero yo a veces leo la mezcla y digo, ay no, tiene este y este aceite esencial que a lo mejor no me gustan, o las proporciones. Es demasiado aceite de uno que a lo mejor se va a comer el aroma de los otros, ¿no? Y entonces ya desde allí uno empieza, por memoria aromática, empieza a poder plantear sus mismas propuestas, ¿no? Esa es una. Y la otra, que es la propuesta que desde hace muchos años yo sostengo, es que un mezclador capacitado puede y debe, en términos generales, lograr, porque tenemos los elementos aromáticos para lograr una mezcla excelente, no solo desde el punto de vista terapéutico, sino también desde el punto de vista aromático. Retomando tu ejemplo, ¿no? Si yo tengo un dolor muscular y no me interesa en este momento la parte emocional porque me di un golpazo y la verdad lo que tengo aquí es un moretón o algo que realmente tiene que ver con el golpe que acabo de recibir y no me importa si huele feo, yo lo que quiero es que se me quite, el terapeuta debe de ser lo suficientemente fino y lo suficientemente capacitado para lograr incluso en una mezcla tan medicinal que a lo mejor lleve enebro, que lleve wintergreen, que lleve una serie de, incluso helichrysum, ¿no? Que lleve todos estos aceites esenciales que están indicados para un golpe y que con esa capacidad de mezclado cree al mismo tiempo un producto que huela de forma agradable. Quizá no como un perfume floral, pero sí como algo que logre impactar al usuario. Porque tengo muchos años haciendo capacitaciones, casi 30 años dando capacitación en aromaterapia. Y una de las cosas que siempre les digo a las personas, sobre todo que son terapeutas, que cuando el usuario pone esa mezcla, en este caso en el sitio donde se golpeó, aunque tú no estés, vía el olor te haces presente. Mejor que te asocien a un buen aroma porque eres un buen terapeuta, ¿no? Y entonces un buen terapeuta va a tener esta capacidad hermosa de poder conjuntar la parte terapéutica con la parte aromática y lograr entregar un producto que sea total y absolutamente adecuado, no solamente para la lesión, sino para el estado anímico, porque aparece el terapeuta. Me parece entonces que la respuesta es, ¿debe oler bien siempre? Sí. Sí, yo también opino lo mismo. Me encanta, sí, porque, bueno, justamente eso es lo entretenido de usar los aceites esenciales para este tipo de cosas que tienes como los dos efectos al mismo tiempo también. Te alivia quizás el dolor muscular, pero también como que te alivia el corazón, por así decirlo, con un aroma rico. Y conjugar esas dos cosas, yo creo, no sé si hay otro tipo de medicina que lo logre hacer como lo hacen los aceites esenciales, así que me Así. encanta. Igual, Fíjate que ahora ya, bueno, esta disciplina se conoce desde hace mucho tiempo, desde los años 70 del siglo pasado, pero actualmente hace unos 10 años que se puso muy de moda, la psiconeuroinmunoendocrinología. Y la psiconeuroinmunoendocrinología puede utilizar los aceites esenciales para la modulación. Y es necesario bajo este concepto de la psiconeuro, que los aceites esenciales que participan en una mezcla o en una sinergia hagan no solamente el efecto terapéutico local que estás buscando, sino que activen y regulen la cascada neuroendocrina para hacer una correcta homeostasis, ¿no? Y entonces,
La respuesta ahora vuelve sí, sí, claro que tiene que oler bien, porque a partir de esa activación neuroendocrina, tú vas a tener una homeostasis no solamente instantánea, sino durante mayor tiempo, prolongada, de tal manera que cada vez te acercas más hacia los procesos de salud. Genial. Y Eva, ¿y cómo logramos esto de tener, hacer una mezcla, ya de nuevo, como el ejemplo que estamos tomando, una mezcla que tendería a ser más bien medicinal, como para tratar el problema analgésico, qué sé yo, pero ¿cómo podemos conjugar esto con el tema aromático? ¿Hay alguna técnica, hay algún tip, algo? Hay muchas técnicas. Yo conozco alrededor de 12 técnicas de mezclado, que son técnicas que te van llevando, digamos, más o menos de la mano. Pero básicamente en lo que me quiero enfocar es en lo que yo he llamado una hoja de trabajo para mezclado en un propósito terapéutico, ¿sí? Esta hoja de trabajo es algo que para mi gusto es necesario bajo todas, absolutamente todas las formas en las cuales uno va a preparar un mezclado para alguien. Lo más importante es recabar los datos de ese usuario, su nombre, su edad, su ocupación, ¿no? Algunas características importantes, porque actualmente hay muchas enfermedades ocupacionales, ¿no? Muchas, muchas, muchas. Y entonces recabar un poquito esta información sirve siempre como para ubicarnos en un poco la realidad donde esa persona se está moviendo, ¿no? Uno piensa que todo mundo vive como uno, pero no, las condiciones de cada persona evidentemente son importantes. Otras características u otras consideraciones también son importantes, como por ejemplo algún tipo de régimen alimentario que lleva. Y esto es muy importante porque muchas de las enfermedades son producidas por falta de nutrientes. Y entonces aquí aparece una cosa muy importante que siempre he querido tener un foro para decirlo. Los aceites esenciales no contienen principios nutricionales, ¿sí? No tienen carbohidratos, no tienen lípidos, no tienen proteínas. Uh-huh. Y al no tener ninguna de estas características nutricionales, la aromaterapia no va a poder hacer nada frente a una enfermedad de carencia nutricional. Por más que le pongas aceites, por más que lo bañes, por más que hagas lo que hagas, si tu enfermedad tiene que ver con los grandes grupos alimentarios como los que acabo de decir, los carbohidratos, las grasas y las proteínas, lo que tienes que hacer es apoyar la dieta para que el cuerpo pueda realmente hacerlo. Hay otro grupo de nutrientes, la oligoterapia, que son minerales, que no vienen normalmente considerados como grupos nutrientes, pero son moduladores enzimáticos. Entonces, hay que saber, por ejemplo, que si yo tengo una carencia de nutrientes minerales, también voy a tener que modificar la dieta y la aromaterapia no me va a aportar ninguno de esos nutrientes. Los aceites esenciales normalmente no tienen estos minerales, normalmente no. Los que lo van a contener a lo mejor depende del tipo de obtención y del tipo de proceso, serían las grasas vegetales, un aceite de ajonjolí, un aceite de oliva, ¿no? Aquí ahí va a haber vitaminas, va a haber otro tipo de lípidos y va a haber obviamente minerales, pues entonces. Yo creo que eso es competencia de un aromaterapeuta también, ¿no? La parte esta de la nutrición y de saber si el tipo de síntoma o el tipo de enfermedad que esta persona quiere, quiere apoyarse con aceites, si es posible o no, ¿sí? No todo, la aromaterapia tiene límites muy precisos y esos límites, digamos, empiezan cuando hay una carencia, sobre todo una carencia nutricional. Otro punto dentro de esta hoja de trabajo que yo considero muy importante es la posibilidad de poder recabar cuál es el motivo de la consulta.
porque el motivo de la consulta o el motivo por el cual una persona nos está solicitando una ayuda, al final es el motivo del mezclado. El motivo de la consulta se transforma en el motivo del mezclado, ¿sí? Y este motivo de mezclado tiene que ser muy claro, tiene que ser muy preciso y normalmente, sobre todo si estoy empezando, tiene que ser único. Porque si yo quiero, y este es un caso real en alguna clase que yo di, si yo quiero trabajar, por ejemplo, la caída de cabello por estrés y voy a preparar mi mezcla de aceites esenciales en un shampoo que cuando caiga llegue a mis pies y me quite un hongo en la uña del pie, pues entonces va a estar un poquito difícil, creo, la cosa. Entonces, tendría yo que preparar un shampoo para la caída de cabello por estrés y luego otra preparación para trabajar el hongo en el dedo, en la uña del pie, ¿no? Entonces, el motivo de la consulta se transforma aquí en un motivo de mezclado y este motivo de mezclado va a ser el elemento hacia donde yo voy a tener que dirigir, por así decirlo, toda mi atención. Muchos aceites tienen contraindicaciones, muchos aceites esenciales están contraindicados, entonces ver si la persona tiene algún tipo de enfermedad previa que yo debería de considerar. Hipertensión, diabetes, varices, epilepsia, ¿no? Algún tipo de condición en la cual haya que tener cuidado en la aplicación de estos aceites esenciales. Considero yo también aquí en esta hoja de trabajo, que es muy importante, las alergias, sobre todo alergias a vegetales, porque los productos con los que yo voy a trabajar son productos que provienen de un vegetal, pero no solo eso, alergias también a mis portadores o vehículos. Ahora se está poniendo muy de moda que todo el mundo come miel con aceites esenciales. La miel es un producto alergénico, por ejemplo, ¿no? Uno de los productos alergénicos más importantes que muchos masoterapeutas y que incluso muchos terapeutas utilizan es el aceite de almendras dulces, por ejemplo. Cuando sabes un poquito de botánica, sabes que la almendra pertenece a la familia de las rosas y que por química la familia de las rosas produce ácido cianhídrico. Por eso hay almendras dulces y hay almendras amargas. A veces las almendras amargas pueden estar contaminando nuestro aceite de almendras dulces y podríamos tener algún problema, no solamente de alergia, sino de intoxicación. Muchos macerados, por ejemplo, ¿no? Que se hacen con hipérico, con caléndula, con árnica, con muchas plantas, me podrían dar respuestas alérgicas porque yo estoy poniendo flores al interior. E incluso muchas de las cosas que se extraen en el proceso de la maceración pueden darme dermatitis de contacto. Entonces, no es fácil, como vamos mirando, es sugerir cualquier cosa para cualquier estado en el cual una persona diga, ay, es que usa un aceite de hipérico con tales y tales y tales aceites, y no pregunto ni edad, ni condición de salud, ni alergias, ni estados patológicos previos, ¿sí? Entonces, por eso a mí se me hace de repente que debemos enfocarnos en que lo que es importante es importante. Y cuando nosotros nos dedicamos justamente a diseñar este tipo de mezclas o este tipo de tratamientos, pues tenemos que estar conscientes de que podría, si no pongo atención, presentarse un problema que yo misma como terapeuta estoy generando, ¿no? Entonces, en ese sentido estaría. Otra de las cosas importantes que hay que hacer siempre es los aceites esenciales que por revisión bibliográfica me den toda la información que yo necesito. Específicamente si sirven o no para el padecimiento que yo estoy requiriendo, pero adicionalmente también si tienen alguna contraindicación. Y ahí es cuando se me puede ocurrir, si es que no se me había ocurrido, preguntarle si es epiléptico, si tiene hipertensión, si tiene hipotensión, si tiene alguna condición como la que me menciona la bibliografía, para yo preguntársela al usuario y considerar o no
emplear ese aceite en ese tratamiento. Ujú. Ya después de estas consideraciones importantes, lo que tendría yo que hacer ahora sí es algo que también no consideramos normalmente, que es el estilo de vida de la persona. Ahora con el confinamiento, pues bueno, todo el mundo trabaja normalmente en casa, pero cuando la vida es normal, entre comillas, eh, que todos los productos que yo diseño estén en un aceite vegetal que tengo que aplicar varias veces al día. Y si yo tengo que trabajar frente a alguna persona o algún grupo de personas, o tengo que estar, por ejemplo, muy pulcra para presentarme ante pues, los clientes de mi despacho o algo así, no voy a estar echando a perder mi ropa, manchándola todo el tiempo con aceite. Que además eso más o menos es lo de menos. Los aceites vegetales tienden a hacerse rancios y si yo me los pongo varias veces al día, en la noche voy a oler rancio y mañana voy a oler más rancio y pasado mañana mi ropa de cama, mi pijama, mi ropa para ir a trabajar, la ropa interior, todo va a oler a rancio. Entonces, saber que hay otros elementos importantes a considerar y eso es el estilo de vida. Por eso preguntábamos la ocupación, ¿no? De tal manera que con todos esos elementos puedo ir empezando a tener una idea global, general, todo el panorama, por así decirlo, de lo que yo tendría que considerar para que una persona pueda acceder a un tratamiento seguro, eficiente y que se adapte a su estilo de vida. ¿Sí? Hace un rato estaba escribiendo un mensaje justamente acerca de que, ok, los aceites esenciales se ingestan, bueno, si lo sabes hacer, lo puedes hacer, pero una de las cosas importantes es que también no siempre nuestra única vía de acceso de aceites esenciales es la vía oral. Había una persona diciendo que tenía a la venta una miel para COVID, justamente, con una mezcla de aceites esenciales entre los cuales estaban wintergreen, eso, wintergreen, eucalipto y árbol del té. Claro, mezclado con cítricos que saben rico y que dan, ¿no? Pero esa misma cara que estamos poniendo, esa es la misma cara que yo puse de cómo es posible que ofrezcas un producto para cualquier condición sin haberte asegurado si los aceites esenciales son de ingesta o no, ¿no? Entonces, este tipo de comentarios que voy leyendo, que voy mirando, que voy recuperando aquí, allá y acullá, es lo que me hizo proponer justamente un tema como este, porque nos estamos acercando a un sitio, yo creo, de mucha gravedad, ¿no? El que nuestra manera de disfrutar la vida laboralmente, porque esto es un disfrute, hacer las mezclas, oler, tener nuestros aceites y hacer todo esto, es un disfrute que por algún tema de seguridad podría ser prohibido, porque en esta mezcla que te digo de cítricos con wintergreen, con eucaliptos, con varios eucaliptos además, y árbol del té, si cae en manos perdón, de las autoridades sanitarias, se hace una revisión en la farmacopea y sale que estos aceites esenciales no son de ingesta, pues entonces es muy fácil para toda la comunidad de salud decir los aceites esenciales se prohíben, ¿por qué? ¿No? Pero es un mal uso el que nos estaría llevando en realidad a esta toma de malas decisiones. Me gusta mucho la aromaterapia, igual que a muchas de las personas que nos van a escuchar, que nos están escuchando, y la verdad es que sería lamentable el descrédito y sería lamentable pues ahora sí que la prohibición de emplear aceites esenciales con características terapéuticas, pues para lastimar a las personas, ¿no? Entonces, con esta información creo que ya tenemos todo un panorama de varios puntos a considerar importantes
para hacerlo con seguridad. Y a eso es a lo que yo llamo la individualización del tratamiento. Poner toda la información a disposición de la mente del terapeuta para que no se le vaya nada y pueda realmente apoyar, impactar, trabajar correctamente con la persona que está pidiendo ayuda, que además es una persona que necesita nuestra atención, ¿no? Sí, gracias Eva. Me gusta que tocaras el tema de la ingesta, porque, claro, si bien encontramos como varios polos aquí, que son personas que dicen no, no, por ningún motivo el tema de la ingesta, otros que son así como no, tómatelo todos los días, 5 gotas en un vaso de agua y no te va a pasar nada, o el ejemplo que das tú, que me parece eh, bien llamativo, por decirlo de alguna forma, eh, pero en realidad sí se puede, sí hay lugar en aromaterapia para el ingesto de los aceites esenciales, pero con conocimiento y con seguridad, ¿cierto? Así es. Y no es para todos tampoco, Fíjate, y ni para todo tampoco, entonces, exacto, fíjate que te digo, tengo yo muchos años ya en este ambiente de la aromaterapia, 30 años. Cuando yo empecé a estudiar aromaterapia, mmm, la verdad es que si no eras médico con licencia en fitoaromaterapia, que esa licencia se daba en Francia, en la Universidad de Montpellier, si tú no eras médico, aunque hubieras tomado la capacitación y no eras médico, no podías dar ingesta de aceites esenciales, ¿sí? Porque esa era una atribución por ley solamente para los doctores en medicina que hubiesen cursado esta especialidad en fitoaromaterapia y que además estuvieran trabajando como se trabaja mucho de la cuestión médica clínica con un farmacéutico. Entonces, el médico elaboraba la receta. De hecho, yo tengo 2, 3 libros en donde de médicos, incluido el doctor Penoel, pero también otros doctores, otros médicos, en donde todo el libro son de recetas de aceites esenciales y te dicen el número de gramos, el número de mililitros de portador y cómo se distribuyen esas tomas, llamémoslo así, alopáticamente a lo largo del día y del número de días de tratamiento. Esto hacía que entonces, aunque los aceites esenciales han sido durante mucho tiempo de venta libre, la ingesta sí tenía que ser con receta médica y elaboración del farmacéutico. De hecho, ese mismo modelo se sigue todavía encontrando en algunos países de Europa, Bélgica, por ejemplo, Francia, tienen ese mismo modelo de la prescripción y se lleva la receta con el farmacéutico y el farmacéutico elabora el producto y te lo entrega ya elaborado. Durante mucho tiempo se habló incluso de la evaluación médica para saber el estado general del aparato digestivo. Y si el aparato digestivo está dañado de alguna manera, por una colitis, por una ulceración, por algún proceso incluso de digestión, como falta de sales biliares o exceso de ácido clorhídrico, cosas así, pues entonces tampoco podrías tomar aceites esenciales, porque los aceites esenciales, junto con esa deficiencia o esa sintomatología, podrían exacerbar entonces los síntomas y en lugar de irte mejor, te va a ir peor, ¿no? Entonces, esta moda de tomar aceites yo creo que tiene como 10 años y pues no he visto que así como se pone de moda la ingesta, se ponga de moda la capacitación, ¿no? Durante mucho tiempo yo he dado capacitaciones y afirmo rotundamente que los aceites esenciales son fitofármacos. Esto quiere decir fármacos de origen vegetal que deben de manejarse con conocimiento, porque como yo le pongo, no son caramelos aromáticos, son poderosos fármacos que por eso los empleamos y los
usamos tanto para el dolor de cabeza, para la irregularidad menstrual, para los dolores, para antisépticos, ¿no? Porque les reconocemos valor farmacológico, valor farmacéutico, pero si solamente lo reconocemos en otro y no lo reconocemos en el uso, pues entonces hay ahí un hoyo bastante grande que debemos de subsanar, que debemos, ¿no? Eva, y sobre eso que me interesa lo último que estás diciendo, sobre todo el ejemplo, por ejemplo, que diste de los médicos en Francia y cómo se maneja allá, es una pregunta que yo también me hago constantemente, ¿cómo deberíamos hacerlo nosotros también por acá, por estos lados? ¿Cuál sería la forma ideal de usar y trabajar con los aceites esenciales? Quizás, por ejemplo, quizás sí, la ingesta, que nosotros sabemos que es algo que sí se puede hacer, que tiene sus beneficios, que hay que hacerlo con formación, de forma segura, consultando la bibliografía, qué sé yo, con todo, pero quizás se lo deberíamos dejar solamente a los médicos que se formen en aromaterapia, no sé, es algo, es una opción como la que cuentas en Francia, pero otras personas pueden decir, no, ¿sabes qué? Un aromaterapeuta clínico que tenga sus horas de formación mínima, los años de experiencia mínimo, qué sé yo, también podría hacerlo. Entonces, hay formas y también quiero dejar en claro esto, que el tema de la ingesta no es como, ay, es que vi en Instagram una niña que me dijo que tenía que tomar unas gotitas de agua para sanar no sé qué cosa. No, ¿ok? Es algo que requiere un poquito más de cuidado. Entonces también me gustaría saber qué opinas tú al respecto, cómo deberíamos manejar ese aspecto de la aromaterapia. Yo creo que lo que debemos de hacer es capacitarnos. Capacitarnos no en ventas ni en compra. Debemos capacitarnos como terapeutas, ¿sí? Un terapeuta, y eso es lo que siempre les he dicho a mis alumnos, un terapeuta está aquí y está aquí. Si tú logras conectar esto con esto y esto, está bien. Pero si lo único que conectas es esto, está mal, muy mal, ¿sí? Entonces, lo que yo creo que deberíamos de hacer es hacer cursos de capacitación, diplomados, no sé, empujar una capacitación profesional para que primero nos pongamos de acuerdo qué queremos hacer, ¿sí? Eso es muy importante, y posteriormente hacerlo. Hace 21 años, en mi país, en México, impulsé una norma de competencia laboral sobre masaje. Y la norma de competencia laboral sobre masaje contempló la aromaterapia como parte del protocolo para recibir a una persona en una cabina donde va a recibir el masaje. Esto se hizo bien, muy bien, durante los primeros 10 años. En el momento que todo el mundo quiso utilizar aceites esenciales, a todo el mundo se le olvida la capacitación y todo el mundo quiere entonces otro camino. Entonces yo creo que no estamos peleadas, creo que en esto estamos tú y yo y muchos de los que nos vamos a encontrar en este congreso, estamos de acuerdo que no estamos peleados con una forma de vida honesta que apoye nuestra economía. No, 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 eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es que cuando tú usas los aceites esenciales para apoyar a otra persona, apareces como un acompañante en el proceso de la salud o en el proceso de la sanación. Y en ese punto es que tienes que estar capacitado para poder apoyar, acompañar, sostener a esa persona que está acercándose a que tú le des un tratamiento que le impulse en su forma, en cómo va a acercarse a recuperar su bienestar, a sentirse mejor, a poderse mover de mejor manera y a partir de allí, pues entonces
entablar una relación de confianza donde evidentemente tú cada vez te tienes que informar de más temas, de más rubros para seguir apoyando a una persona de forma más integral, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pasar de ponernos de acuerdo en qué queremos hacer, hacerlo y hacer normas en los cuales cada uno estemos calificados para que a partir de esa normatividad, que puede ser legal o puede ser un código de ética interno de alguna asociación, pero a partir de esas normas y de esa normatividad, enfocarnos como grupo a poder realmente trabajar en un sentido, primero, solidario, segundo, responsable y tercero, como verdaderamente terapeutas acompañantes, ¿no? Entonces, por eso me interesaba mucho este tema, porque yo creo que una parte importante es que nos demos cuenta que nos hace falta la capacitación. Siempre tenemos que estarnos capacitando, tenemos que estar leyendo, asistiendo a eventos, a cursos, viniendo a escucharnos en este tipo de congreso para que estemos al día, ¿no? Al día. No es cuestión solamente de estar en el mercado profesional económicamente hablando, sino en el mercado profesional también de los conocimientos. Muchos vamos a generar conocimiento y hay que compartirlo, ¿no? Hay que compartirlo para que de esa manera empecemos a tener círculos, por así decirlo, círculos virtuales y virtuosos en los cuales podamos hacer estas competencias. Gracias, Eva. Y sobre, tú al principio estuviste contando por qué querías hablar este tema para aromática y hablaste sobre el grupo que tenemos en Facebook, Aromaterapia en Español, y ahí tenemos, yo diría que la gran mayoría de los miembros de ese grupo son personas justamente que no tienen formación, que sí son muy entusiastas en el uso de los aceites esenciales o son generalmente muchos que se están recién iniciando también, que lo están conociendo. Los que conocemos los aceites esenciales sabemos que uno apenas los conoce y ya no los quiere soltar nunca más, y eso está bien, pero también está la responsabilidad que acarrea el uso de estos aceites esenciales. Entonces, en ese sentido, yo también veo mucho en este grupo eh, a las personas que están recién iniciándose en la aromaterapia que pretenden alopatizar los aceites esenciales. Y bueno, y como hemos estado conversando durante esta charla, es que los aceites esenciales están lejos de ser eso. Y no podemos tampoco pretender trabajar de esa forma con ellos, ¿cierto? Así es, completamente de acuerdo. Una de las cosas en las cuales yo siempre me contengo es en dar las listas de aceites esenciales, ¿no? Cuando todo el mundo me dice, oye, ¿qué aceites me recomiendas para esto, aquello y lo demás allá? En términos generales, yo nunca voy a recomendar un aceite esencial. Y no lo voy a recomendar porque esto hace, uno, que la persona crea tal cual lo que yo estoy diciendo y puedo estar equivocada. Segundo, yo no tengo a la persona frente de mí y no le puedo hacer toda esta entrevista de la que ya hablamos, cuál es su nombre completo, a qué se dedica, qué edad tiene, ¿no? Que si tiene algunas patologías previas para poner atención en los aceites que debo de sugerir o no. Y entonces, como no veo a la persona, pues evidentemente tampoco veo al aceite que puede casar con esa persona, ¿no? Otra de las cosas que pasa a veces es que salen largas listas de los aceites esenciales antiinflamatorios, larga lista de los aceites esenciales antisépticos, otra enorme lista de los aceites para insomnio, los aceites para, ¿no? Y es como si yo al principio, me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar aromaterapia, los aceites eran como todólogos, ¿no? La lavanda aparece en todas las listas de antiinflamatorios, ¿no?
para insomnio, para suavizar la tos, para parar un ataque de asma, para la histeria, para el pánico, ¿no? Y entonces la lavanda aparece en todas las listas. Y yo decía, bueno, la lavanda en realidad, ¿para qué sirve? ¿Sí? Y entonces en esta tendencia alopática es que salen las listas y las listas y las listas. Cuando tú conoces un aceite esencial, sobre todo si conoces la química, pero vamos a suponer que no tienes clases de química y no sabes el compuesto o la familia química detrás de la acción de cada aceite esencial, tienes otro recurso, la nariz, ¿no? Y la nariz siempre te va a decir, sobre todo y especialmente si cierras los ojos, te concentras en el olor, la nariz te va a decir, ¿sí? Hay que despertar a este terapeuta innato que está durmiendo allí y que cuando tú lo hueles y dices, wow, este aceite de veras sirve para esta acción terapéutica. Y en ese momento es un descubrimiento que acabas tú de hacer, quizá a nadie más se le ha ocurrido para eso, pero en ese momento tú escuchaste el mensaje aromático que te llegó a la nariz. ¿Sí? Y entonces, esta tendencia a alopatizar la aromaterapia o el uso de los aceites esenciales, a lo que me lleva es, creo yo, a ser cada vez más ignorante. Porque me creo a pie juntillas todo lo que otra persona me dijo y no le estoy haciendo caso a mi nariz. ¿No? Y tampoco voy a los libros de aromaterapia, ya sean los libros clásicos. Ahora cada vez se pone más de moda buscar sobre todo en Google Academics, ¿no? La información de los artículos. Y no hago nada de eso, porque lo único que me creo es la lista de acciones alopáticas que está reportando otra persona y yo, pues no pongo ni atención y lo único que puedo hacer es memorizar esa lista. Yo invito a todas las personas siempre a desarrollar su memoria aromática y a partir de ese desarrollo de memoria aromática desplegar toda la información, ¿no?, que el aceite te ha dado. Una de las cosas que a mí siempre me gusta decir en los cursos es que el aceite esencial es una unidad de información y tienes la capacidad de leerla aquí. Cuando tú acercas el aceite y dices, wow, qué rico huele, aparece un montón de información que nada más hay que darse tiempo de hacer consciente, pero ahí está la información. Entonces, una de las cosas importantes que yo siempre procuro en los alumnos es que te dejes impactar por todas las hojas y hojas y hojas y hojas, renglones y renglones y renglones de información que un solo aceite esencial te puede estar dando. Genial, Eva. Me ¿Cómo ves? encanta lo último que dices. Justamente yo con mis alumnos también converso eso de que justamente antes de dar la información como las características del aceite esencial, para qué se usa, la composición química, qué sé yo, antes de eso no lo leas. Toma el frasco, huélelo y Huele. lee, trata de leer qué te está diciendo el aceite esencial, porque es impresionante la información que te puede dar de esa forma. Sí, me encanta. Es un mundo, es Sí. un mundo. Muchas gracias, Eva, me encantó la conversación. De Gracias verdad, a ti. me encanta conversar contigo. Igualmente, es siempre placentero encontrar que compartimos con la comunidad bastantes puntos de vista y pues ahora sí que a trabajar en ello, a Así trabajar es. en ello y pues reciban todos un abrazo fragante. Hasta el próximo. Muchas gracias. Gracias, Eva. Gracias.